Bienvenidos al estudio del día de hoy. El estudio de esta ocasión la hemos titulado, o lo hemos titulado, La visión de Jesús. Queremos agradecer a todas aquellas personas que nos están siguiendo a través de la plataforma de Facebook Live. También nos están siguiendo a través de YouTube. Agradecemos a todos aquellos que se han suscrito ya a nuestro canal en YouTube y les invitamos a todos aquellos que también puedan inscribirse, suscribirse y puedan recibir así nuestras notificaciones cuando ya hemos subido o estamos haciendo una transmisión a través de estas dos plataformas. El día de hoy estaremos hablando acerca del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Estaremos hablando de esa primera visión que el profeta Juan recibe en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis. Es interesante porque la condición en la que se encuentra el profeta Juan en la isla de Patmos es el resultado de la persecución generalizada que se había llevado a cabo, que se estaba llevando a cabo por el emperador Diocleciano en el año 90 a 95 aproximadamente, cuando el apóstol está en la isla de Patmos, en el desierto. Precisamente se encuentra en ese lugar como resultado de las aprehensiones que realizaban los soldados romanos para evitar la propagación de la predicación del evangelio, que era considerada como un movimiento peligroso para aquella época. Bien, así que el apóstol Juan, el profeta Juan, se encuentra en un momento en el que la iglesia primitiva está llegando a su fin. La mayoría de los apóstoles, de hecho todos los demás, habían muerto. Aquella generación que fue testigo ocular de Jesús han muerto. Y ahora se encuentra una nueva generación y la fe cristiana comienza a menguar. Hay persecución y la fe comienza a desvanecerse. Y es necesario entonces que un mensaje poderoso llegue a la mente y corazón de los miembros de las iglesias de aquel momento para fortalecer su fe, para reafirmar las promesas de Jesús antes de irse al cielo allá antes del día de Pentecostés. De manera que el capítulo 1 de Juan nos presenta varios aspectos que tienen que ver con esa visión primera que el profeta recibe. Lo primero que tenemos es el versículo 1 al 3, nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto, y la declaró mediante su ángel a su siervo Juan. Y Juan testifica de todo lo que vio, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Ya en el estudio anterior habíamos hablado cómo se refleja una perfecta orden de parte de Dios. A diferencia de todos los demás escritos, en la composición de Apocalipsis, interviene directamente el Señor en la composición, por decirlo de esta manera, de este libro que transmitía un mensaje de esperanza, un mensaje de confianza, de fe para la iglesia de aquel momento. El versículo 3 nos dice: bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía, y dichosos los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. La iglesia a finales del primer siglo estaba esperando ese ansiado retorno de Jesús a establecer su reino. El entendimiento profético estaba un poco limitado en ese momento. El libro de Apocalipsis no se había escrito. Recuerden que hasta este momento se está comenzando a escribir. Hacia el año 90 o 95, más o menos en ese tiempo, comienza a escribirse el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, el conocimiento hacia el futuro estaba limitado porque no había un conocimiento profético. Las profecías concernientes al futuro después de Juan no habían sido dadas. Así que en el versículo 3 dice: bienaventurados, felices, una bendición especial para aquellos que leen las palabras de esta profecía y practican y oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca.
Hace ya unos 2000 años Juan escribió esto. La cercanía de la redención de Dios, la cercanía del regreso de Jesús. Y ahora nosotros estamos después de unos 2000 años todavía esperando esa venida de Jesús. Sin embargo, el conocimiento de la profecía fue ensanchado después de que Juan escribe Apocalipsis. Seguramente en aquel momento no entendía la relatividad de esa cercanía de la venida de Jesús que el profeta menciona en el versículo número 3. El versículo número 4 en adelante, encontramos entonces lo que el profeta comienza a escribir. Ya aquí encontramos una salutación, una, una identificación de quién es y dónde está cuando comienza a escribir el libro del profeta, el libro del Apocalipsis. Dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es, del que era y que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono, y de parte de Jesucristo el testigo fiel, primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y con su sangre nos libró de nuestros pecados y nos constituyó en un reino de sacerdotes para servir a Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio para siempre jamás. Amén. En estos versículos se encuentra la primera mención del término sacerdotes. Y luego nos habla de ese testigo fiel, el que es, el que era y el que ha de venir. Y el que está rodeado de esos 7 espíritus que están frente a su trono. Aquí encontramos ya, estas son palabras claves porque las vamos a ir viendo en los siguientes estudios. Esos 7 espíritus que están allí. De hecho, en la Biblia aparece el número 7 muchas veces repetidos, como lo vimos en el estudio anterior. El 7 implica, por ejemplo, 7 iglesias, 7 truenos, 7 ángeles, 7 copas, 7 trompetas, muchos 7 en el libro de Apocalipsis. Y representa la plenitud y perfección de las cosas celestiales. Y cuando habla de los 7 espíritus, habla de la plenitud, de la totalidad, de la presencia del Espíritu Santo en el trono, como un personaje, como un ser indescriptible que es parte de la deidad de Dios. A Jesús se le llama allí el que es, el que era y el que ha de venir. Juan está estableciendo de nuevo el orden reflejado en los primeros 3 versículos, en donde dice que de parte de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo por medio de los ángeles a las iglesias. Y aquí Juan dice: yo estoy escribiendo esto y reciban saludos de parte mía, de parte del Hijo y de parte también de esos 7 espíritus que están frente a su trono. Es una descripción de la deidad de Dios que envía esos saludos hacia los cristianos en toda la tierra. Porque al hablar de las 7 iglesias de Asia, esto es un mero simbolismo. Porque vamos a recordar que las iglesias no solamente estaban en el Asia Menor, sino que se había dispersado por toda la tierra. Las 7 iglesias es una manera de representar a todas las iglesias cristianas de aquella época. En los siguientes versículos encontramos más información. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1, versículos 5 y 6, lo que acabamos de leer, nos habla de Jesucristo, el testigo fiel. Y todo esto, el testigo fiel, el testigo que no falla, el primogénito de los muertos, está confirmando la verdad de que Jesús se levantó de los muertos. El príncipe de los reyes de la tierra, es decir, se levantó para reinar. Al que nos amó, es decir, el que manifestó en la cruz del Calvario su amor por nosotros, el que nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, el perdón divino por medio de su sacrificio, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria y el imperio para siempre jamás. Amén. Jesús comienza aquí, Juan comienza a describir
una serie de verdades que estaban de algún modo menguando en el corazón de los creyentes del primer siglo. Al ver tanta persecución, muchos cristianos se estaban preguntando, ¿será que Jesús resucitó de nuevo? ¿Será que Jesús realmente es fiel a su promesa? ¿Será que de verdad su muerte nos ha lavado del pecado? Y estas preguntas son respondidas en estos versículos. Jesús hablando a su iglesia diciendo, no teman, yo resucité, soy el que era, el que es y el que ha de venir, el que murió por ustedes, el que los amó, el que ha lavado sus pecados con mi sangre. Estas verdades Jesús las reafirma en estos versículos 5 y 6 de Apocalipsis 1. Y si seguimos, en el versículo 8 nos dice lo siguiente: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Recuerden que aquí es Jesús el que está hablando. Jesús, más adelante vemos cómo el Padre y el Hijo comienzan a intercambiar estos títulos de poderío. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí se le da a Jesús el título de Todopoderoso, el Elohim del Antiguo Testamento. El alfa, que quiere decir lo primero. Cuando hablamos del alfa y la omega, hablamos de la primera letra del alfabeto griego y de la última letra del alfabeto griego, que significa el primero y el último. Antes de él no había nada y después de él nadie será, porque él es Dios eterno. Jesús está confirmando que Él es el que estuvo muerto y revivió para reafirmar estas palabras. Y lo hace tan personal porque Él desea que sus hijos escuchen su voz por medio de esta profecía. Los versículos 10 y 12 nos dicen: estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una fuerte voz como de trompeta, que dijo: escribe en un libro lo que veas, y envíalo a las 7 iglesias, a Efeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver quién hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Vamos a quedar allí. Aquí nos mencionan dos cosas importantes. Número 1, los 7 candeleros de oro. Y la número 2, la voz que se escucha, pero la similitud con que el profeta compara esa voz es con sonido de trompeta. Es interesante, ya ahora tal vez ese concepto se ha olvidado, pero hace muchos años la trompeta era el instrumento de advertencia, el instrumento que daba un mensaje. La trompeta transmitía un mensaje, especialmente cuando un ejército estaba en guerra. Había un sonido distintivo para el llamado a la guerra, a la primera fila de batalla. Había un llamado para la retirada de la guerra. Y había un sonido distintivo que era para anunciar la victoria de la guerra. Es decir, esta trompeta transmite un mensaje, y la voz que Juan escucha es una voz parecida a una trompeta que transmite un mensaje de advertencia, un mensaje de triunfo, un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, de confianza, de fe a toda la cristiandad en el mundo entero. ¿Por qué razón? ¿Por qué esa voz parecía trompeta? Porque el Señor quiere que tomemos el mensaje que está en Apocalipsis como un mensaje de advertencia final para el pueblo de Dios. Es la gran y última oportunidad que el pueblo de Dios tiene en la tierra para redimir su vida por medio de la gracia de Cristo y la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Apocalipsis es la voz de Jesús como trompeta que nos advierte del peligro de los actos del enemigo con el fin de que los hijos de Dios caigan en su trampa. Es un mensaje de advertencia final para el pueblo de Dios. Nos sigue diciendo en el versículo número 13: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
es interesante que Juan, cuando escucha la voz, aquí en el libro de Apocalipsis vamos a ver muchas veces cómo Juan escucha y después ve. A veces cuando escucha una serie de simbolismos, y cuando él ve cierta diferencia entre lo que ve y escuchó. No quiere decir que haya una contradicción, significa que hay una diferencia y hay un paralelismo entre lo que escuchó y lo que ve. Dice el versículo 13, y en medio de los 7 candeleros, dice que él ve esos 7 candeleros, había uno semejante al Hijo del Hombre, vestido, ahí comienza la descripción de Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que está hablando de las vestimentas sumosacerdotales que se usaban allá en el santuario terrenal, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Eso nos dice el versículo número 3. Parece que el Hijo de Hombre que ve entre los candeleros se está preparando para iniciar una intercesión, un oficio sumo sacerdotal. Luego nos dice más al final de ese pasaje, porque vemos que Juan sigue diciendo allí en el versículo número 14, nos dice, el cabello de su cabeza era blanco como la blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, acrisolado en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Qué interesante que su voz era estruendo como de muchas aguas. Jesús se está preparando para ese momento especial que inicia su ministerio en el lugar santo del santuario celestial. El versículo 16 dice, tenía en su mano derecha 7 estrellas, o a su diestra, también hay otra versión que dice, tenía a su diestra 7 estrellas, o a su mano derecha. Tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Y le dijo, cuando lo vi, caí, dice Juan, como muerto a sus pies. Pero él puso su diestra sobre mí y me dijo, miren lo que le dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Soy el que vivo. Estuve muerto y estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. El 19 y el 20 son muy claves porque nos dice, escribe lo que has visto, lo que ahora es y lo que ha de suceder después. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. No quería mencionar esto de los 7 candelabros y las 7 estrellas porque es algo que estamos viendo hasta el final. Nos dice que esos 7 candelabros son las 7 iglesias. Los 7 candeleros. Algunos van a decir, bueno, pero es que los candeleros en el antiguo tabernáculo del desierto representaba el Espíritu Santo. No, mis queridos. Era el aceite virgen de oliva que se ponía en los candeleros. Era la representación del Espíritu Santo. El candelero aquí, en esta escena apocalíptica, lo que estamos viendo es precisamente la representación, como dice el versículo, de las 7 iglesias. Ahora, las 7 estrellas son los 7 ángeles. Ahora bien, ¿qué cosa quiere decir esos 7 ángeles? ¿Qué son esos ángeles? No significa que son ángeles literales predicando el mensaje de salvación. El mensaje de salvación fue, según Mateo 18 al 20, esa comisión fue entregada a los seres humanos, apóstoles, a los llamados por el Señor a predicar el evangelio, a ti y a mí. Entonces, en ese sentido, es el cristianismo de cada época, la representación del ángel
que recibe o que escribe o que envía el mensaje a esas iglesias. Juan envía al ángel que está en cada iglesia. El ángel es una representación del liderazgo cristiano en las diferentes épocas del cristianismo. Y las 7 iglesias son períodos por los que ha tenido que atravesar la iglesia del Señor representada en los 7 candeleros. Por eso el Hijo de Dios, Jesús, aparece en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué significa? Que aparece en medio de toda la historia a partir de la iglesia primitiva hasta la segunda venida de Cristo. Es Jesús el que guía a su pueblo. La descripción de Jesús, resumiendo un poco, sería: la ropa que tiene hasta sus pies es las ropas sumos sacerdotales que Jesús estaba teniendo para entrar al lugar santo del santuario. El cinto de oro es la dignidad del oficio importante sumo sacerdotal. La cabeza y los cabellos blancos significan la pureza y la victoria. Los ojos y los pies y la voz significa fuerza, juicio y autoridad. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias. Y la espada de 2 filos que veremos más adelante significa juicio. Es decir, vemos a un Jesús que está dando un mensaje de esperanza, un mensaje de fe. En otras palabras, en esta visión Jesús está diciendo: no me he olvidado de mis hijos, no me he olvidado de las iglesias, no me he olvidado, yo sé que están pasando tribulación. Y en este momento Jesús también te dice a ti: no me he olvidado de ti. Sé que estás pasando tribulación, sé que estás pasando momentos difíciles, sé que está sucediendo cosas terribles en tu vida, pero no me he olvidado. Yo estoy contigo y siempre voy a estar a tu lado, dándote esperanza, dándote fe, dándote fortaleza. Mis queridos amigos y hermanos, la visión del capítulo 1 de Apocalipsis representa Cristo Jesús a punto de entrar en el lugar santo del santuario celestial para iniciar la administración sumo sacerdotal que llevó a cabo desde aquel momento. Pero también representa la confirmación de que Él nunca nos dejará, que Él es victorioso porque venció en la cruz y que a nosotros nos está garantizada la victoria, porque Él ya venció por nosotros. Si estás pasando por un momento muy difícil en tu vida, estarás pasando por algún divorcio, estarás pasando por una crisis financiera, por desempleo, por persecución, por lo que sea que estés pasando en este momento, debes entender una cosa: Jesús no se ha olvidado de ti y Él te dará la victoria, porque Él ya venció por ti. Confía en Él, confía en el Señor, tómate de tu mano, acércate a Él y deja que Jesús guíe tus pasos. No quisiera irme sin antes invitarles a que puedan visitar nuestro canal. Allí donde estás viendo este video, ves en la parte inferior derecha unas letras rojas que dice suscribirse, que está en el recuadro. Dale clic allí. Suscríbete y de esa manera, es completamente gratis, y de esa manera estarás apoyando este ministerio. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos en la siguiente transmisión.